Bueno, niñas, buenas tardes, jóvenes y jovencitas. Hacía días no les grababa un video, los tenía un poco descuidados, pero hoy quiero explicarles, me han pedido las explicaciones acerca de lo que es el traslado de pinza para hacer los diferentes tipos de diseños y lo que es los ajustes, los entalles o ajustes y las holguras. Entonces, en el mismo molde básico, yo tengo mi delantero y mi posterior y ya los tengo separados en el mismo molde delantero. Marco las diferentes partes donde puede hacer un traslado. Un traslado es tomar una pinza y dirigirla al sitio donde yo realmente la necesite. Bueno, este método tan bonito que es el método que utilizamos, que les enseña a hacer el molde, el básico, que es el método con el que trabajamos todo lo que es la moldería Sena, es un método japonés y es bien bonito. O sea, el método europeo, ella lo hace unido por los costados, a esto se llama plan unido, lo hacen unido por los costados, después uno, cuando ya termina el molde, uno lo separa. Lo hace unido por el costado y le hacen las pinzas de ajuste de una vez. El método japonés simplemente lo deja libre, no hace ningún ajuste. O sea, el ajuste se hace cuando ya vamos a trabajar el diseño que necesitamos. Necesitamos comenzar a trabajar los diferentes traslados. Entonces vamos a utilizar diferentes tipos de líneas. Yo se las marqué con colores diferentes dentro del mismo molde básico. La pinza o de ajuste puede ser trasladada a diferentes puntos, ya sea a la cintura, al centro, en el centro frente, en el escote, en el hombro, en la sisa o en el costado. Entonces podemos utilizar diversos tipos de traslados donde yo quiera trasladar el molde, la pinza, allí lo puedo trasladar. Entonces les voy a explicar cómo funcionan estos traslados. Bueno, para empezar a hacer los diferentes traslados, yo definí todas las diferentes líneas donde yo puedo hacer el traslado. Si yo quiero hacer en otros lados, igual lo puedo hacer, no necesariamente tiene que ser eso. A mí me salieron 16 puntos donde voy a hacer el traslado, empezando desde la cintura, el del centro, los del centro frente, escote, hombro, sisa, costado y cintura. Me salieron 16 en total. Que yo quiero más corrido o más arriba o más abajo, igual lo puedo hacer. O sea, no tenemos límite, yo puedo trasladarlo donde yo quiera. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es hacer una línea vertical, y con esa línea vertical voy a escuadrar una línea horizontal, o sea, se me va a formar una L. Y sobre esa L es donde yo voy a comenzar a trabajar mis diferentes traslados. ¿De qué forma? ¿Cómo voy a colocar el molde? Entonces, primero voy a definir cuál es el primer traslado que voy a hacer. El primer traslado que voy a hacer es el que va al centro, cintura, o sea, este traslado de aquí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a coger el molde y lo voy a colocar centro frente sobre la línea vertical y en la línea horizontal voy a colocar la cintura. ¿Qué notamos aquí? Que el molde me queda levantado. Este levantado es una pinza que se llama pinza invisible y esa es la pinza que voy a trasladar a los diferentes puntos. Como yo necesito trasladar en este punto, entonces ¿yo qué voy a marcar? Voy a marcar cintura, empezando desde el vértice de pinza, voy a marcar la cintura y voy a marcar hasta el centro porque esta es la que yo quiero trasladar. ¿Cuál es la que voy a trasladar? Esta pinza invisible que se me ha formado aquí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a colocar la punta del lápiz sobre la intersección entre altura de busto y separación de busto. La voy a colocar y voy a girar el molde de tal forma que la cintura me quede sobre la línea horizontal en esta forma. Entonces ahora continúo trasladando. ¿A dónde voy a llevar el traslado? Al centro. Entonces mi punto va a empezar acá y voy a comenzar a calcar centro, escote, hombro,
sisa, costado, llego a cintura y de cintura vuelvo y me uno hasta donde empecé. ¿Cómo se va? Y marcamos el punto donde va el vértice de pinza, o sea, la intersección entre altura y separación, y me va a quedar de esta forma. Como acá tengo el vértice de pinza, esto quiere decir que esta pinza me va a quedar trasladada a este sitio. Aquí fue donde yo empecé, donde hice el traslado, y esta fue la pinza que se me formó. O sea, la pinza se me formó aquí, en este punto. Que yo quiero marcarle las lineecitas de ancho de pecho, ancho de busto, igual lo puede hacer. Solamente le estoy explicando lo del traslado. Y ya tengo el primer traslado. ¿Para qué me sirve este traslado aquí? Si yo voy a hacer, ¿qué modelo podría hacer? Yo podría hacer un modelo con un nudo en el centro, con un moño en el centro. Podría hacer un recogido, podría hacer pinzas. O sea, puedo hacer diferentes tipos de modelo con este traslado. Bueno, aquí hice pequeñito, o sea, cómo quedaría el molde cuando ya lo voy a trabajar. Me quedaría completamente recto en la parte de la cintura, pero acá está inclinado, pero yo después lo enderezo y me va a quedar como está aquí. ¿Qué modelo podría hacer? Voy a hacer un modelo que tenga un moño. Entonces yo puedo sacar la tira desde acá, y hacer mi blusa con moño, y ella me anuda, y al anudar me va a formar los pliegues que se van a ir a la parte del busto. Entonces ese sería un modelo que yo podría hacer con este. Bueno, voy a hacer otro ejemplo de traslado. Voy a hacer uno que sea en el centro frente. Voy a hacer el que va justo donde está la línea de profundidad de sisa hacia el centro. Entonces, ¿qué es lo primero que definimos? Colocamos nuestro molde, formamos la L, o sea, escuadrando una línea vertical, una horizontal, la vertical para colocar la parte del largo del talle, y la horizontal para trabajar lo que es la parte de la cintura. ¿Desde dónde comienzo yo a trazar? Desde el vértice de pinza a cintura, porque aquí es donde esta pinza, o sea, la pinza que le llamamos pinza invisible, es la que debemos cerrar para trasladarla al sitio donde yo la quiero trasladar, y yo la quiero trasladar aquí. Entonces empezamos desde la línea de profundidad de sisa, marcamos cintura, marcamos centro, ¿hasta dónde? Hasta donde yo voy a hacer el traslado, y hacemos la seña donde yo voy a hacer el traslado. ¿Qué voy a hacer después de que ya marqué la seña hasta donde va a ir el traslado? Colocamos la punta del lápiz o la punta del dedo en el vértice de pinza, o sea, la intersección entre separación y altura de busto, y cerramos la pinza invisible hasta que esa cintura me toque esa línea horizontal. Ahora sí continuamos calcando. ¿Desde dónde? Desde donde terminamos de calcar, o sea, desde donde vamos a hacer el traslado, hacemos una seña, marcamos centro, marcamos escote, marcamos hombro, sisa, costado, llegamos a la cintura y cerramos, y volvemos a llegar a la cintura donde empezamos, y marcamos el puntico donde va el vértice de pinza, o sea, la intersección entre altura y separación de busto, y formamos la pincita que nos quedó aquí. O sea, este es el traslado. O sea, lo trasladamos y nos quedó en este sitio, en el centro. Bueno, ¿qué modelo podíamos hacer en este? Podíamos hacer también un moño aquí. Podíamos hacer una blusa con cartera, para hacer, por ejemplo, una blusa camisera con recogido en esta parte del centro. Entonces, muy bien lo podría hacer. Siempre los movimientos de los moldes van a girar de acuerdo a las manecillas del reloj, o sea, en esta forma. Siempre van a girar en esta forma. Bueno, este modelo lo podríamos hacer con este traslado, o sea, lo trasladamos al centro y podríamos hacer muy bien este traslado. Bueno, ahora vamos a empezar un ejemplo de un traslado a mitad de escote.
Siempre empezamos desde el vértice de pinza, cintura, centro, o sea, el pedacito de cintura. Continuamos calcando hasta donde voy a hacer el traslado y hago una seña. Después de que ya haga esa seña, entonces sí colocamos la punta del lápiz o la punta del dedo en el vértice de pinza, intersección entre separación y altura. Vamos a girar como si fueran las manecillas del reloj hasta que esta otra parte de cintura toque la línea horizontal y terminamos de calcar. ¿Desde dónde vamos a empezar a calcar? Desde donde terminamos, o sea, desde el centro, escote, marcamos el pedacito de escote que me hace falta, hombro, sisa, costado y cintura hasta encontrarnos otra vez donde empezamos. Siempre en la forma de las manecillas del reloj. O sea, yo no les voy a hacer todos los traslados, ustedes les voy a hacer unos ejemplos y ustedes terminan de hacer el resto. Ah, se me olvidó marcar aquí el vértice de pinza, o sea, el puntico, para poder formar la pinza, para que vean dónde quedó trasladada. O sea, este sería el traslado. ¿Qué modelo puedo hacer yo con este? Puedo hacer un modelo con una carterita, un falsito, y ese falso vamos a recoger, o prensecitos aquí en la parte del escote. Hay muchos modelos que podemos hacer con esto. Listo, ahora voy a hacer un ejemplo de un modelo hacia el hombro, que sería como el más común y es el que más vamos a utilizar para hacer chaquetas a mitad de hombro. Entonces, continuamos con ese otro ejemplo. Bueno, yo creo que ya entendieron cómo funciona y de qué forma lo podemos hacer. Acuérdense, siempre empezamos desde cintura, hacemos una señal, una marca donde está la línea de vértice de pinza, marcamos cintura, marcamos centro frente, marcamos escote y marcamos hombro. ¿Hasta dónde? Hasta la mitad de hombro, porque hasta ahí es donde yo voy a hacer el traslado y hago una seña. Marcamos el punto donde está el vértice de pinza, o sea, la intersección entre separación y altura. Colocamos el dedo y giramos para cerrar la pinza invisible, o sea, hasta que la otra parte de la cintura toque la línea horizontal y terminamos de calcar. ¿Desde dónde empezamos a calcar? Continuamos desde donde lo dejamos, o sea, desde la mitad del hombro, marcamos el pedacito de hombro que me hace falta, sisa, hombro, sisa, costado y cintura hasta llegar donde empezamos, siempre con la forma de las manecillas del reloj, y formamos la pinza del hombro donde lo trasladamos. Listo. ¿Qué notamos? Entre más grande sea la distancia donde vamos a hacer el traslado, más grande es la profundidad de pinza, pero no quiere decir que eso me vaya a aumentar. Por ejemplo, esta que está más cerca, me quedó la pinza más pequeña. Esta me quedó un poquito grande porque está más alejada. Esta me quedó de otra distancia porque está también alejada. Pero esta que está más alejada me queda más ancha. No quiere decir que porque me queda más ancha va a surcir más o le estamos haciendo mal, no. Le va a dar el mismo volumen. Bien sea que lo haga cerquita o más lejos, le va a quedar el mismo volumen que usted necesita su molde. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplo ya a mitad de sisa. Entonces, ¿desde dónde empezamos? Desde la cintura. ¿Desde dónde? Desde el vértice de pinza. Hacemos la señal donde empezamos, marcamos el pedacito de cintura, marcamos centro, frente, escote, hombro. Como necesitamos hacer el traslado a mitad de sisa, entonces voy a marcar hasta mitad de sisa y hago una señal. Colocamos la punta del lápiz o del dedo en el vértice de pinza,
Antes de marcarlo, voy a marcar el puntico, giramos para cerrar la pinza invisible, o sea, que nos toque la otra parte de la cintura, me toque la línea horizontal, y terminamos de calcar. ¿Desde dónde empezamos a calcar? Desde donde lo dejamos el molde, o sea, desde mitad de sisa, marcamos el otro pedacito de sisa, marcamos costado, cintura, y volvemos a llegar al mismo punto donde empezamos. Como ya tengo mi puntico marcado, voy a cerrar para formar mi pinza a mitad de sisa y listo. Ahora vamos a hacer el otro traslado, que sería acostado. Voy a hacerlo hasta donde está el vértice de pinza. Vamos a trasladar esa pinza al costado, y allí les voy a explicar cómo van a trasladar las de cintura. Para hacer este traslado vamos a hacer lo mismo. Colocamos nuestro molde, que quede la línea centro sobre la línea vertical, la línea de cintura va a quedar sobre la línea horizontal. Empezamos desde el vértice de pinza, o sea, desde el punto de cintura con vértice de pinza. Marcamos cintura, centro frente, escote, hombro, sisa, la marcamos completa. Costado, ¿hasta donde donde voy a hacer el traslado, que lo voy a hacer donde está el vértice de pinza, y hacemos una señal. Marcamos el puntico donde se hace intersección entre altura y separación de busto. Vamos a colocar la punta del dedo o la punta del lápiz en el vértice de pinza. Vamos a girar para cerrar la pinza invisible hasta que la cintura me toque la línea horizontal, y vamos a continuar calcando. ¿Desde dónde? Desde donde lo dejamos, o sea, es de la línea de profundidad de sisa, costado, cintura, y llegamos otra vez al punto de inicio, y aquí se nos va a formar la pinza de costado. Que yo la quiero más inclinada, entonces marque la más inclinada, o sea, marque en el molde. Yo tengo esta y tengo otra que da a mitad de costado. Usted lo puede marcar donde usted quiera. Listo. Y ya se me formó la pinza de costado. Igual hace, si la quiere más inclinada, si la quiere aquí a la cintura, igual lo hace. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Después de que ya hacemos esto, se me formó este moldecito así. O sea, yo lo tracé de una vez, se los marqué aparte. Y con esta, para que no se compliquen haciendo estos traslados de esta que está inclinada, la del vértice de pinza, esta más inclinada, para que no se compliquen, háganlo con la pinza de costado. Entonces, con este vamos a hacer estos 3 traslados. Ya les explico cómo. Vamos a hacer este traslado que está más cerca a la línea centro. Entonces, ¿cómo voy a empezar yo? Voy a empezar desde donde voy a hacer el traslado, o sea, voy a señalar desde ese punto. Voy a marcar cintura. ¿Para qué modelo me podría servir este? Cuando hacemos, por ejemplo, un corset, que es va en punta, el corte van varios cortes, y necesito uno que vaya más centrado. Entonces yo puedo hacer la separación que yo quiera. Que yo lo quiero que me quede 3 centímetros de separación, entonces hago la seña donde yo quiero que me quede. Yo lo hice ahí al ojo. Entonces marcamos desde allí cintura, centro, escote, hombro, sisa, y llegamos a donde está la pinza de costado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar la primer parte donde está la pinza de costado y hacemos una señal. Marcamos el punto donde está el vértice de pinza, que no lo marqué, no marqué el huequito, se me olvidó. Bueno, listo, ya lo marqué. Voy a marcar ese puntico. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar la punta del dedo, la punta del lápiz, y voy a cerrar esa pinza. ¿De qué forma? Voy a girarla de tal forma que me cierre, o sea, que me coincida la otra parte de la pinza. Y voy a terminar de calcar. ¿Qué voy a calcar? Costado, cintura,
¿Hasta dónde? Hasta donde empecé, o sea, hasta aquí. Y me quedó de esta forma. Eso es, por ejemplo, si yo fuera a hacer un corset y yo le fuera a hacer un corte a ese corset, fuera a hacer un corte allí y yo fuera a hacer un corte en esta parte, fuera a hacer mi escote, este corte iría acá y acá yo le voy a hacer otro corte también que me salga en diagonal, o sea, este lo podía hacer de un color, este lo podía hacer en encaje, este con un decorado, entonces me quedaría para hacer mi corset. O yo de pronto quiero hacerle doble pinza, o no sé, como lo quiera. Esta es la idea más o menos, para qué me sirve este corte. ¿Listo? Entonces ahora de tarea ustedes terminan de hacer todo el resto todo el resto de traslados que yo no les hice. Esa es la tarea de ustedes. Yo ya les expliqué en la cintura, en el centro, en el escote, en el hombro, cómo se pueden hacer los diferentes traslados. Hagan ustedes el resto, porque si no lo hacen, ustedes no aprenden. O sea, uno hace y aprende. Si no lo hace, solamente se dedica a ver los videos, pero no intenta al menos hacerlo, entonces así no aprende.